Imagínate una noche en Dubái, esa ciudad deslumbrante conocida por sus rascacielos que rozan el cielo y su lujo sin límites. Pero esta noche es diferente. Es la última. Una tormenta de una magnitud nunca antes vista golpea con una fuerza devastadora, convirtiendo la opulencia en memoria en cuestión de horas. Al amanecer, lo que una vez fue un símbolo de la grandeza humana y el progreso, ahora no es más que un eco bajo las olas. Las imágenes de la última noche muestran el viento y las olas arrasando todo a su paso, luces destellando brevemente en la oscuridad antes de ser tragadas por el mar. Este evento, sin precedentes y dramático, nos lleva a preguntarnos, ¿fue esto simplemente un acto de la naturaleza? ¿O hay algo más profundo y significativo detrás de esta catástrofe? Algunos dirán que es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad frente a las fuerzas naturales, un golpe a nuestra arrogancia colectiva en pensar que podemos dominar la naturaleza sin consecuencias. Pero además, surge una teoría inquietante que vincula el desastre con las intervenciones humanas en el sistema climático. Dubái ha sido pionera en el uso de tecnologías de modificación del clima, como la siembra de nubes, para crear lluvia artificial en un entorno desértico. Esta manipulación del clima, aunque busca solucionar problemas de escasez de agua, también plantea preguntas éticas sobre los límites de la intervención humana en la naturaleza. ¿Es posible que, en nuestro intento de jugar a ser dioses, hayamos provocado una respuesta violenta de la misma naturaleza que intentábamos controlar? Este aspecto añade una capa de complejidad a la tragedia, obligándonos a reflexionar sobre las consecuencias de tratar de dominar fuerzas que pueden estar más allá de nuestro control. La tormenta que se abate sobre Dubái supera todo lo que la humanidad había presenciado hasta ahora. Nubes oscurecidas, cargadas de un poder destructivo sin par, descargan lluvias torrenciales que convierten las calles en ríos turbulentos. El viento aúlla entre los rascacielos, convirtiendo los escombros en proyectiles mortales. La infraestructura, que una vez fue el pináculo de la ingeniería moderna, ahora parece frágil ante la furia desatada de la naturaleza. El agua, incontenible e implacable, se eleva a niveles históricos, tragándose por completo túneles y subterráneos. Los sistemas de drenaje, diseñados para tormentas mucho menos severas, son superados en minutos, dejando a la ciudad sumida en el caos. Las imágenes que emergen son dantescas. Automóviles flotando como barcos, personas atrapadas en los techos de sus casas y el icónico Burj Khalifa, envuelto en nubes y lluvia, parece un faro en un mar agitado. Los habitantes de Dubái enfrentan una realidad apocalíptica. El miedo y la incertidumbre se apoderan de todos mientras intentan encontrar refugio contra el embate incesante del clima. Las comunicaciones son esporádicas. La electricidad, un recuerdo distante. Las familias se reúnen en los puntos más altos, compartiendo historias y consuelo, mientras afuera, la tormenta redibuja el mapa de su mundo. En este escenario extremo, la tormenta no es solo una catástrofe física, sino también un evento de profundas implicaciones simbólicas. Algunos residentes y observadores comienzan a interpretar esta catástrofe como un castigo divino o una advertencia celestial, cuestionando la soberbia humana de construir ciudades en el desierto y desafiar los límites de la naturaleza. El debate espiritual se intensifica, con líderes religiosos y filósofos ponderando el significado de esta calamidad en un contexto más amplio de moralidad y ética ambiental. La tormenta no solo ha dejado un rastro de destrucción en las estructuras y en la vida diaria de Dubái, sino que también ha paralizado completamente su capacidad para conectarse con el mundo exterior. El aeropuerto internacional de Dubái, uno de los más concurridos del planeta, ahora está cerrado, con pistas inundadas y terminales dañadas, obligando a la cancelación de todos los vuelos. Esta parálisis aérea ha dejado a miles de pasajeros varados, incapaces de llegar o salir de la ciudad, exacerbando la sensación de aislamiento. Sin vuelos que despeguen o aterricen, el flujo de mercancías y suministros esenciales también se ve interrumpido, lo que aumenta la urgencia de las tareas de recuperación y socorro. La ciudad, conocida por su bullicioso movimiento y energía incesante, se encuentra ahora inesperadamente quieta, sumida en un silencio forzado por la naturaleza. Este bloqueo total refuerza la gravedad de la tormenta
y subraya la extrema vulnerabilidad de Dubái ante eventos climáticos severos. A diario, Dubái se baña en un sol radiante, recibiendo entre 8 a 10 horas de luz solar, que energiza tanto a sus residentes como a los numerosos turistas que la visitan. La constancia de este clima soleado se ha vuelto un sello distintivo de la ciudad, ideal para eventos al aire libre y actividades turísticas que apuntalan su economía. Tradicionalmente, las precipitaciones en Dubái son escasas, limitándose a apenas unos días en los meses de invierno, y cuando llueve, rara vez es más que un breve chaparrón que pronto da paso de nuevo al sol omnipresente. El impacto del cambio climático podría estar redefiniendo lo que significa el clima extremo para Dubái. La ciudad, construida sobre la premisa de un clima desértico, enfrenta nuevos desafíos en términos de preparación y respuesta de su infraestructura. La sorpresa de ver calles inundadas y la gestión de las consecuencias de tormentas repentinas pone a prueba la resiliencia de una metrópoli no acostumbrada a tales eventos. ¿Puede un desastre natural como la masiva tormenta en Dubái servir como un poderoso recordatorio para que la humanidad reconsidere nuestra relación con el poder de la naturaleza? En la narrativa bíblica, la intervención humana en lo que tradicionalmente se considera el dominio de lo divino es una temática recurrente y cargada de consecuencias significativas. Este principio es esencial para comprender la relación entre los seres humanos y Dios, especialmente en lo que respecta a alterar los elementos naturales, como el clima. Uno de los ejemplos más claros de esta relación se encuentra en la historia de la Torre de Babel en el libro de Génesis. Génesis, capítulo 11. Versículos del 1 al 9 nos cuenta cómo los descendientes de Noé decidieron construir una ciudad y una torre que llegase hasta el cielo. Esta torre simbolizaba no solo un logro arquitectónico, sino también un acto de desafío hacia Dios, una demostración de la autosuficiencia humana. La respuesta divina fue confundir sus lenguas y dispersar a la gente por toda la tierra, impidiendo así la culminación de su proyecto. Si trasladamos esta lección a un contexto moderno, como la creación de lluvias artificiales en Dubái, vemos una situación paralela. Dubái, en su búsqueda por dominar el clima y asegurar agua para su crecimiento y sustento en medio del desierto, ha recurrido a tecnologías como la siembra de nubes para inducir precipitaciones. Aunque esto se ve como un avance tecnológico y una necesidad dada la escasez de agua, también se puede interpretar como un intento humano de controlar y manipular los sistemas naturales que tradicionalmente se consideran bajo el control de fuerzas más grandes que nosotros. La Biblia ofrece múltiples ejemplos donde la manipulación de la naturaleza o la aproximación al poder divino resulta en consecuencias severas. En el libro de Números, específicamente en el capítulo 16, Coraj, Datán y Abiram desafiaron la autoridad de Moisés y de Aarón, y como resultado, la tierra se abrió y los tragó junto con sus familias. Este acto fue visto como un desafío a la autoridad establecida por Dios, similar a cómo podríamos ver la manipulación humana del clima hoy en día. Además, el libro de 1 Reyes capítulo 17 presenta la historia de Elías, quien anunció que no habría lluvia ni rocío en los años siguientes, excepto por su palabra. La sequía que siguió fue una manifestación directa del poder de Dios y un recordatorio para el rey Acab y para Israel de que solo Dios controla los elementos básicos de la naturaleza. Cuando los seres humanos intentan tomar ese control, ya sea a través de la arrogancia o la tecnología, están entrando en un terreno que históricamente ha provocado una respuesta divina. Este enfoque nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones éticas y espirituales de nuestras intervenciones en la naturaleza. Si consideramos la generación de lluvias artificiales como un acto de desafío a las normas naturales o divinas, podríamos preguntarnos si estamos invitando a consecuencias no intencionadas. En la narrativa bíblica, las acciones que reflejan una falta de humildad o un desafío a la soberanía de Dios a menudo resultan en castigos o correcciones, un tema que resuena a lo largo de los textos sagrados. Finalmente, mientras meditamos sobre estas historias y sus aplicaciones modernas, es crucial considerar nuestra responsabilidad y nuestro respeto hacia el mundo que nos rodea. La tecnología nos ofrece medios previamente inimaginables para alterar nuestro entorno, pero con esa capacidad viene una gran responsabilidad. Las enseñanzas bíblicas nos instan a proceder con cautela, respeto y humildad,
reconociendo siempre que hay fuerzas y poderes que están más allá de nuestro control y comprensión. Cuando nos enfrentamos a la pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué nos castiga?, nos encontramos ante uno de los dilemas más antiguos y profundos de la teología y la filosofía. Para abordar esta cuestión, podemos explorar numerosos pasajes y temas a lo largo de la Biblia que iluminan la naturaleza de Dios como justa y amorosa, así como su relación con la humanidad. Empecemos por considerar la naturaleza del castigo en el contexto bíblico. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, se nos dice: «Reconoce, pues, en tu corazón que como un hombre disciplina a su hijo, así el Señor tu Dios te disciplina». Aquí, la disciplina se presenta no como un acto de ira o crueldad, sino como una forma de enseñanza y corrección, un acto de amor destinado a guiar y mejorar, similar a cómo un padre educa a sus hijos. Esta visión sugiere que el castigo divino está a menudo orientado hacia la corrección y el crecimiento espiritual, no hacia el sufrimiento sin sentido. Consideremos también el contexto de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, según Génesis 3. El castigo que reciben, incluida la expulsión del jardín y el dolor de la existencia mortal, sigue a su desobediencia de la única regla que Dios había puesto. Este episodio establece un tema crucial. El castigo a menudo sigue a la desobediencia, pero también abre una nueva ruta para la redención y la salvación. A través del sufrimiento y el desafío, los seres humanos son llamados a reconocer su dependencia de Dios y a buscar una relación más profunda con Él. En el libro de Job encontramos una exploración profunda de la justicia de Dios y el sufrimiento humano. Job, un hombre justo, sufre tremendamente a pesar de su inocencia. A lo largo del libro, Job y sus amigos debaten por qué Dios permite que sufra. Al final, Dios mismo habla, señalando la inmensidad de su creación y la limitación del entendimiento humano. Este pasaje nos recuerda que la perspectiva y los caminos de Dios son inescrutables y que el sufrimiento puede tener propósitos que trascienden la comprensión humana. El Nuevo Testamento ofrece una nueva perspectiva sobre el castigo y el sufrimiento con la figura de Jesucristo. En Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 7, se nos dice: «Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Esta disciplina es vista como una prueba de filiación, y el sufrimiento se entiende como una parte integral de la experiencia cristiana que lleva a la madurez espiritual y a una mayor cercanía con Dios». Jesús mismo, siendo sin pecado, soporta sufrimiento y muerte en la cruz, mostrando que el sufrimiento puede ser redentor y parte del plan divino de salvación. La enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al 7, refuerza la idea de que los retos y las dificultades deben ser vistos en un contexto espiritual. Él enseña a sus seguidores a amar a sus enemigos y a bendecir a aquellos que los maldicen, promoviendo una visión del mundo donde el sufrimiento y el mal se enfrentan con amor y perdón, no con resentimiento o desesperación. Además, la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, nos muestra un padre que permite que su hijo menor sufra las consecuencias de sus propias decisiones imprudentes. La experiencia del sufrimiento lleva al hijo a un despertar espiritual y a un retorno arrepentido. En esta historia, el castigo autoinfligido se convierte en un camino hacia la restauración y la reconciliación. A través de estos relatos y enseñanzas, la Biblia nos ofrece múltiples maneras de entender el castigo divino, no como una negación de la bondad de Dios, sino como una expresión de su amor, justicia y, en última instancia, su deseo de que todos los seres humanos alcancen la plenitud espiritual y la salvación. Desde el inicio de la humanidad, el mal ha sido un concepto central en muchas narrativas y enseñanzas religiosas, y es especialmente prominente en la Biblia. La historia del mal se remonta al libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, donde se introduce con la serpiente en el jardín del Edén. Este relato no solo habla de la tentación y la caída del hombre, sino que establece el mal como una presencia activa en el mundo. En Génesis 3, la serpiente, que es más astuta que cualquier otro animal del campo que el Señor Dios había hecho,
engaña a Eva para que coma del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este pasaje es crucial porque introduce la desobediencia y la mentira como manifestaciones del mal, que culminan con la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, un acto que afecta a toda la humanidad según la teología cristiana. Esta historia establece un marco para entender el mal no solo como una maldad personal, sino como algo que tiene consecuencias más amplias para la sociedad y el mundo. El mal, entonces, no es solo un acto individual, sino que también tiene componentes estructurales y universales. Por ejemplo, cuando Caín mata a su hermano Abel, vemos cómo el mal personal se convierte en violencia física, afectando a la comunidad y alterando las relaciones familiares. Más allá del Génesis, la Biblia continúa explorando el mal a través de diversos relatos y personajes. En el libro de Job, por ejemplo, el mal se presenta a través del sufrimiento de un hombre justo, desafiando la noción de que el mal es siempre un castigo por el pecado. Job, un hombre íntegro y recto que teme a Dios y se aparta del mal, sufre enormemente no por sus propias acciones, sino como parte de una prueba divina. Esto plantea preguntas sobre la naturaleza del sufrimiento y si el mal puede ser parte del plan de Dios. En los Salmos y otros libros poéticos, el mal se lamenta y se confronta a través de la oración y la súplica. Los salmistas a menudo describen el mal en términos de enemigos personales y adversidades, pidiendo a Dios que intervenga y restaure la justicia. El profeta Isaías habla del mal en un contexto más amplio de justicia social y redención. Isaías condena a la nación de Israel por sus injusticias y describe un futuro en el que el mal será vencido y la justicia prevalecerá. En el Nuevo Testamento, Jesús aborda directamente el mal, no solo enseñando a sus seguidores a rechazar el pecado personal, sino también a resistir estructuras de poder opresivas. En las tentaciones de Jesús en el desierto, Mateo capítulo 4, versículo 1 del 11, rechaza las ofertas del diablo que prometen poder y autoridad terrenales a cambio de adoración. Aquí, el mal se presenta como algo que seduce y desvía de la fidelidad a Dios. Jesús también enseña sobre el mal a través de parábolas, como la del buen samaritano, que ilustra la necesidad de actuar con compasión hacia los demás, independientemente de las divisiones sociales o religiosas. En esta historia, el samaritano ayuda a un hombre que ha sido robado y golpeado, mientras que otros pasan de largo. Finalmente, la narrativa bíblica concluye con el libro de Apocalipsis, donde el mal es finalmente confrontado y derrotado en una escala cósmica. El mal es personificado en figuras como la bestia y el falso profeta, y es vencido por el regreso triunfal de Cristo. La visión de Juan promete un nuevo cielo y una nueva tierra, donde enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Cada uno de estos relatos nos ayuda a comprender cómo la Biblia ve el mal, no solo como actos individuales de maldad, sino como parte de una lucha espiritual y moral que abarca la historia humana y la cosmología divina. A través de estas historias se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad frente al mal y sobre cómo podemos ser agentes de bien en un mundo que todavía lucha con la presencia del mal. Dentro de la narrativa bíblica, el juicio divino y la misericordia de Dios se entrelazan de manera que reflejan tanto la santidad como el amor incondicional de Dios hacia su creación. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios, en su justicia perfecta, no puede ignorar el pecado. Sin embargo, su deseo no es condenar, sino restaurar, lo cual se evidencia supremamente en la persona y obra de Jesucristo. Empecemos por considerar cómo la Biblia expone el juicio de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos numerosos ejemplos donde Dios juzga tanto a naciones como a individuos. Uno de los ejemplos más destacados es el diluvio universal, narrado en el libro de Génesis. Dios ve la maldad de la humanidad y decide enviar un diluvio para purificar la tierra, pero en su misericordia, provee un medio de salvación a través de Noé y su arca. He decidido poner fin a todos los seres vivos, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Voy a destruirlos a todos, junto con la tierra, hasta un arca de madera resinosa. Génesis capítulo 6, versículo 13 al 14. Aquí vemos una dualidad en la naturaleza de Dios: su juicio sobre el pecado
y su gracia al salvar a Noé y su familia, preservando la vida humana y animal. Este patrón de juicio y misericordia se repite a lo largo del Antiguo Testamento, como en las historias de Sodoma y Gomorra y la liberación de Israel de Egipto. En cada caso, el juicio de Dios sobre los opresores y los malvados se combina con actos de salvación y promesas de redención para aquellos que son fieles. Al llegar al Nuevo Testamento, la narrativa alcanza su clímax en Jesucristo. La justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado, pero en lugar de hacer recaer este castigo sobre la humanidad, Dios mismo, en la persona de Jesús, lleva este castigo. En la cruz, Jesús sufre la muerte que nosotros merecíamos, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Este versículo profético de Isaías encapsula la esencia de la obra redentora de Cristo, donde la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. Jesucristo no solo soporta el castigo por el pecado, sino que su resurrección ofrece la promesa de vida nueva para todos aquellos que creen en Él. Esta es la buena nueva del Evangelio, que al aceptar a Cristo, no solo somos liberados del juicio por nuestros pecados, sino que somos adoptados como hijos e hijas de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. La misericordia de Dios no elimina su ira contra el pecado, pero sí proporciona un medio para que la ira sea satisfecha sin destruir a la humanidad en el proceso. Esta tensión entre la justicia y la misericordia es fundamental para entender el carácter de Dios y su plan para la humanidad. Además, la Biblia enseña que este acto de misericordia no es un fin en sí mismo, sino que abre un camino para que cada persona viva una vida transformada, siguiendo los pasos de Jesús. Esto implica no solo un cambio personal, sino también un llamado a participar en la restauración de todo el mundo, actuando con justicia, amando la misericordia y caminando humildemente con Dios, como describe el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículo 8. En el corazón del mensaje bíblico está el concepto del libre albedrío, una facultad que Dios ha otorgado a la humanidad desde el principio de la creación. Esta capacidad para tomar decisiones, para elegir entre el bien y el mal, es fundamental para entender nuestra relación con Dios y nuestra responsabilidad moral. Comenzamos en el jardín del Edén, donde Adán y Eva se enfrentan a una elección. Dios les da la libertad de comer de cualquier árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De todo árbol del jardín ciertamente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, versículo 16-17. Este momento es crucial porque establece el libre albedrío como un aspecto intrínseco de la experiencia humana. No es solo la oportunidad de elegir lo que comen, sino una decisión que implica obediencia y fe en Dios. A medida que la narrativa bíblica se despliega, vemos cómo el libre albedrío juega un papel en las vidas de numerosos personajes. Por ejemplo, en la historia de Caín y Abel, Caín elige dar rienda suelta a su ira y celos, lo que finalmente lleva al asesinato de su hermano Abel. Si haces lo bueno, ¿no serás aceptado? Pero si no haces lo bueno, el pecado está acechando a la puerta. Te desea, pero tú debes dominarlo. Génesis capítulo 4, versículo 7. Dios le advierte a Caín sobre su actitud, dándole la oportunidad de cambiar su curso de acción, pero Caín elige no hacerlo. El concepto de libre albedrío no solo es evidente en las historias del Antiguo Testamento, sino que también es una pieza clave en la enseñanza de Jesús. En el Sermón del Monte, Jesús presenta a sus seguidores una serie de elecciones sobre cómo vivir. Les enseña que pueden elegir entre el camino angosto o el camino ancho, entre construir sus casas sobre roca o sobre arena. Todo aquel que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículo 24. Jesús enfatiza que las decisiones que tomamos tienen consecuencias duraderas, no solo en esta vida, sino también en la eternidad.
El libre albedrío también está en el centro de la comprensión bíblica de la salvación. Aunque Dios ofrece la salvación a través de Jesucristo, cada persona debe tomar la decisión de aceptar o rechazar esta oferta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Este pasaje ilustra la idea de que Jesús no fuerza su entrada en la vida de nadie, sino que espera que cada uno elija abrirle la puerta. Además, el apóstol Pablo habla extensamente sobre el libre albedrío en relación con la ley y la gracia. En sus cartas, especialmente en Romanos y Gálatas, Pablo contrasta la ley, que revela el pecado y demanda obediencia, con la gracia que ofrece libertad y vida a través de la fe en Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Aquí, Pablo está diciendo que, aunque la ley nos muestra nuestras limitaciones y fallas, la gracia de Dios nos da la libertad de elegir seguir a Cristo, lo cual nos libera del poder del pecado y la muerte. El libre albedrío, por tanto, no es simplemente la capacidad de elegir entre opciones diferentes. Es un reflejo del amor y respeto de Dios por nosotros como seres creados a su imagen. Él desea que elijamos amarlo y seguirlo no por coerción, sino por amor. Esto resalta un tema central en la Biblia. Dios nos ama tanto que nos ha dado la libertad de rechazarlo o de amarlo, y esta elección define nuestra relación con Él y con el mundo que nos rodea. En la narrativa bíblica, aquellos que desafían a Dios a menudo enfrentan consecuencias severas, un tema que resuena a lo largo de los textos sagrados y que sirve como una advertencia poderosa sobre la soberanía y la autoridad divinas. Estos relatos no solo revelan la respuesta de Dios a la rebelión y la desobediencia, sino que también subrayan su poder y justicia. Uno de los primeros ejemplos de desafío directo a Dios se encuentra en la Torre de Babel. La gente de la tierra de Sinar decide construir una torre que alcance los cielos. Su objetivo no es solo construir una ciudad y una torre, sino hacerse un nombre para no ser dispersados por toda la tierra. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cima llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Génesis capítulo 11, versículo 4. Esta actitud de arrogancia y autoexaltación provocó la intervención de Dios, quien confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra. Este acto no solo detuvo la construcción, sino que también enseñó que la unidad humana y el progreso no deben ser logrados en desafío a la voluntad divina. Otro relato significativo es el de Faraón en el libro de Éxodo. A pesar de las numerosas advertencias y milagros realizados por Moisés, Faraón se negó obstinadamente a liberar a los israelitas de la esclavitud. Su corazón endurecido es un ejemplo clásico de desafío humano frente a la autoridad divina. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los dejó ir. Éxodo capítulo 8, versículo 32. La persistencia de Faraón en su desafío llevó a Egipto a sufrir 10 plagas devastadoras, culminando con la muerte de los primogénitos egipcios, un acto que finalmente convenció a Faraón de liberar a los israelitas. Esta historia no solo muestra las consecuencias del desafío a Dios, sino también cómo Dios puede usar estas situaciones para revelar su poder y cumplir sus propósitos. En el libro de Números encontramos la rebelión de Coré, Datán y Abiram, quienes desafiaron la autoridad de Moisés y Aarón, y por extensión, la de Dios mismo. Coré y sus seguidores cuestionaron por qué Moisés y Aarón se elevaban sobre la congregación del Señor. Es demasiado para vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y entre ellos está el Señor. ¿Por qué entonces os eleváis sobre la congregación del Señor? Números capítulo 16, versículo 3. Como respuesta, Dios abrió la tierra y tragó a los rebeldes, mostrando de manera dramática que desafiar su orden establecido traería juicio inmediato y severo. Además, en el Nuevo Testamento, el tema del desafío a Dios continúa, aunque con una nueva dimensión a través de la persona de Jesús. Un ejemplo notable es la confrontación entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo. Estos líderes desafiaban constantemente a Jesús,
cuestionando su autoridad y enseñanzas. Jesús, a su vez, no solo defendía su posición con sabiduría y autoridad, sino que también pronunciaba juicios sobre ellos, advirtiendo sobre la destrucción de Jerusalén y las consecuencias de rechazar a Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas, y no quisisteis? Mateo capítulo 23, versículo 37. Estas historias bíblicas de desafío a Dios enseñan lecciones sobre la soberanía de Dios y la naturaleza humana. Muestran que mientras Dios es misericordioso y paciente, hay un límite para su tolerancia cuando se trata de desafío y rebelión. Además, estos relatos sirven como advertencias para los creyentes sobre la importancia de vivir en obediencia y respeto hacia Dios, reconociendo que Él es el creador y sustentador de todo, y que desafiar esta realidad fundamental puede llevar a consecuencias severas. Y así concluimos nuestro viaje por estas poderosas historias de la Biblia, donde hemos explorado cómo el desafío a Dios ha resultado en consecuencias severas, pero también en enseñanzas valiosas. Esperamos que este video te haya ayudado a entender mejor la soberanía y la justicia divinas, así como la misericordia que aún permea su trato con nosotros. Si te ha gustado este video y quieres profundizar más en historias como estas, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, no solo nos apoyas, sino que también te aseguras de no perderte ninguno de nuestros futuros videos, donde seguimos explorando las riquezas de las Escrituras y su relevancia para nuestras vidas hoy. Además, te invitamos a compartir este video con amigos y familiares que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Y si tienes algún comentario o pregunta, déjanoslo saber abajo. Nos encanta saber de ti y tu participación enriquece nuestra comunidad. Gracias por estar con nosotros hoy. Sigue buscando, sigue aprendiendo y hasta la próxima. Mantén tu fe fuerte y tu corazón abierto a la verdad de la palabra de Dios. Hasta la próxima.